Buenos días, profesor. Buenos días. Escribir su nombre completo en el chat. Buenos días. Buenos días. Escribir su nombre Profesor. completo. Buenos días. Sí, profesor. Buenos días. Escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy buenos días. Escribir su nombre y apellido completo en el chat. Buenos días. Buenos días. Nombre y apellido completo en el chat. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar la semana número 8 en geografía. Aparece ahí el tema a desarrollar el día de hoy. Estamos en primero y secundaria. Recuerden que es importante la asistencia, la participación para el desarrollo de la presente clase. Eso es fundamental e importante, estimados y queridos estudiantes. Vamos a ir a trabajar lo siguiente. Tenemos en realidad el tema y vamos al título. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué diferencias existe entre el tiempo y clima? Es el título de esta sesión. ¿Qué diferencias encontramos entre el tiempo y clima? Repito, el título de esta clase dice ¿qué diferencias encontramos entre el tiempo y clima? Para poder trabajar esta sesión, nos vamos a ir rápidamente a la lectura. Lectura que se ha compartido al grupo de WhatsApp y que seguramente tú ya has visualizado, tú ya has trabajado. Y bueno, antes de poder ir a la lectura, tenemos el título que vas a copiar en tu cuadernito y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué cosa sería el tiempo para ti? A ver, levanta tu manito y participa. No olvides escribir tu nombre en el chat, por favor, para no colocarte falta. A ver, ¿qué vendría a ser el tiempo para ti? ¿Qué sería el tiempo? A ver, Watanabe. Te escuchamos, Watanabe. Lo que se repite en el ciclo de la vida. Lo que se repite en el ciclo de la vida. Ya, podría ser. Podría ser. Lo que se repite en el siglo de la vida, dice Watanabe. ¿Alguna opinión más por No, ahí? Levanten la mano, por favor. Dairon Riojas, te escucho. Dairon, Es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. mm, ya puede ser una magnitud física. Muy bien, Watanabe y Riojas han participado hasta ¿Profe, me ahora. escucha? Watanabe. La pregunta es, El ¿qué es el tiempo es una tiempo? magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Sí te escucho, no te preocupes. Sí te escucho. Ya. A ver, Montesa, te escucho. En que el tiempo en otros países es el mismo para todos y el clima siempre va a cambiar. El clima siempre va a cambiar. ¿Estás seguro? No sé, ¿ah? A ver, Alcide Velarde, te escucho. El tiempo es algo que no se puede detener porque avanza rápido por el tiempo y jamás se detiene. Ya, avanza rápido y jamás se detiene. Ya, puede ser, muy bien, ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el texto, pues. Han participado algunos de sus compañeros con sus opiniones con respecto a la pregunta, ¿qué es el tiempo, no? ¿Qué es el tiempo y qué es el clima, básicamente? Bueno, vamos a la lectura y tenemos justamente acá. Vamos a trabajar la atmósfera y vamos a trabajar estos elementos, tiempo y clima, ¿no? Atmósfera y tiempo y clima. Entonces, para trabajar tiempo y clima, vamos a ver lo siguiente. Fernando Arteaga, empiece con la lectura, por favor. En tiempo, profesor. Sí, Yeah. Tiempo meteorológico. Son las características que presentan la atmósfera en un momento y lugar determinado. clima,
Clima es el promedio del estado del tiempo de una región medida en largos periodos. Muy bien, Arteaga, ahí nomás. Según lo que ha leído su compañero Fernando Arteaga, tenemos al tiempo y el clima. La pregunta es, te voy a dar exactamente 2 minutos para que observes muy bien esos conceptos y tú me respondas con tus propias palabras cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima, según lo que ha leído su compañero Arteaga. A ver, con tus propias palabras, ¿ah? Diferencia entre el tiempo y el clima. A ver, te escucho. Diferencia entre tiempo y clima cualquiera. A ver, Dairon Riojas. El tiempo son las características que presenta la atmósfera y el clima es el promedio del estado del tiempo. Ya, puede ser. Alcides Velarde, te escucho. Acá dice el tiempo es... Montesa, te escucho. En que el tiempo está en un momento y lugar determinado y el clima está medida en largos periodos. Ya, muy bien, por ahí puede ser. A ver, vamos a explicar esa diferencia. A ver, profesor, tiempo y clima, ¿cuáles son las diferencias de estos conceptos? Dice que el tiempo meteorológico es básicamente el que presenta la atmósfera. La atmósfera puede presentar un tiempo con sol, puede presentar un tiempo con viento, puede presentar un tiempo con precipitación o puede presentar un tiempo también con relámpagos o truenos, ¿no? Entonces, el tiempo meteorológico son las características que presenta la atmósfera en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, esta característica puede ser de las 10 de la mañana. Esta característica puede ser de las 3 de la tarde, ¿no? Vamos a ponerle 15 horas en todo caso. Vamos a ponerle acá 15 horas. Esta característica puede ser de repente de las 17 horas, 5 de la tarde. Y esta puede ser de repente de las 23 horas, 11 de la noche. Ya está. Entonces, estamos viendo acá que son características que presenta la atmósfera en un lugar determinado, mira. En cambio, el clima no es en un momento y en un lugar, no, sino el clima es algo que se ha establecido. ¿Cómo se ha establecido el clima, profesor? Cuando uno ha observado las características del tiempo en la atmósfera. Cuando uno ha observado las características del tiempo en la atmósfera, puede establecer el tipo de clima que tiene un lugar. Por eso se dice que el clima se mide en periodos largos o en largos periodos, ¿no? ¿Cómo calcula uno el clima? En periodos largos o largos periodos, ¿no? Entonces, profesor, para calcular el clima es necesario conocer el tiempo. Hay una gran diferencia. Y eso lo podemos observar acá también. Vamos a ver, están ingresando todavía algunos de sus compañeros. Vamos a ir por acá. Bueno, después de copiar el título, tienes lo siguiente, mira. Tiempo, dice, justamente. El tiempo. ¿Qué cosa es el tiempo, profesor Luis Aníbal? Es un estado de la atmósfera en un lugar, ¿no? Puede ser en Puente Piedra, en Ancón, en Zapayal, en Olaya, en Ventanilla, en Pachacútec, y en un momento determinado. Puede ser a las 10 de la mañana, puede ser a las 3 de la tarde, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser a las 7 de la noche. Es el estado atmosférico que tiene un lugar y que tiene un momento determinado. ¿Cómo medimos ese tiempo? En periodos cortos. Nosotros podemos calcular ese tiempo en horas. A las 8 de la mañana,
a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, etc., periodos cortos. El tiempo puede variar. A las 9 puede presentar un momento de la atmósfera, a las 11 puede haber un brillo solar, a las 3 de la tarde puede haber viento, a las 5 de la tarde puede haber precipitaciones. El tiempo es variable y sobre todo es estudiado por la meteorología. La meteorología y la ciencia de la geografía que estudia el tiempo, ¿no? Entonces, claramente, el tiempo, profesor, es la característica de la atmósfera. La atmósfera puede presentar tormentas en un momento, puede presentar lluvias en otro momento, puede presentar sol y nubes en otro momento, puede ser nubosa, puede haber nieve, puede haber, o sea, profesor, el tiempo es la característica que uno puede ver en un momento, en un día determinado. En cambio, lo otro que hemos visto a través de la lectura es qué cosa, profesor, el clima. El clima es totalmente diferente al tiempo. ¿Qué es el clima? El clima ya no va a ser, profesor, el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, sino el clima es algo más general. Yo puedo decir, a ver, en el desierto, ¿cómo es el clima? Caluroso. ¿Cómo es el clima en la puna? Frío. ¿Cómo es el clima en la selva? Tropical. Ahora, ¿cómo yo puedo dar esa respuesta? Porque para yo decir que el desierto tiene un clima caluroso, que la puna tiene un clima frío y que la selva tiene un clima tropical, yo he observado esa zona, yo he observado ese lugar y me he dado cuenta que ese clima no ha variado, no cambia. Entonces, cuando tú escuchas la frase, el clima va a cambiar, está mal. Tienes que corregir a esa persona. El clima no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El tiempo. El clima se mantiene. Porque para que se establezca el clima de un lugar, los geógrafos lo han observado ese lugar por años, por décadas. Y recién ahí han podido establecer el tipo de clima de esa área o esa zona. Por eso es que no varía, no cambia, se mantiene en realidad. En cambio, profesor, el tiempo puede variar en cuestión de horas. Por ejemplo, ahora puede, profesor, estar nublado, pero al mediodía puede haber brillo solar. Ah, ya el tiempo ha variado. El clima no. El clima lo observan por años para poder establecer que el clima de Lima es de repente subtropical, que el clima de Iquitos es tropical, que el clima de la sierra es cálido, que el clima de Huancayo de repente es templado. Se observan por años. Otra diferencia es que el clima es estudiado por la climatología. Es una gran diferencia. Climatología, ¿no? Ahí está, mira. Una gran diferencia. ¿Cómo es el clima en el desierto? Caluroso. ¿Cómo es el clima en la Antártida? Gélido, frío. Muy bien. Ahí tenemos las grandes diferencias entre el tiempo y clima. Correcto. A partir de eso, vamos a conocer los factores del tiempo y del clima. ¿Cuáles son los factores que guardan relación con el tiempo y el clima? ¿Cuáles son? Entonces, para poder conocer los factores, por eso, ¿qué es un factor? Es todo aquello que genera que de repente el tiempo pueda variar, ¿no? Es todo aquello que genera eso. Bueno, vamos a conocer por acá entonces esos factores. A ver. Vamos a ver por acá. Tenemos a ver, André Tello. Fuerte, lea factores cósmicos, André Tello. Te escuchamos. Factores cósmicos son permanentemente sin importar nuestra ubicación en el planeta. Forma esférica terrestre, distribución desigual de la radiación solar en la superficie. Movimientos de rotación afectan la exposición del Sol con la sucesión día y noche. Movimientos de traslación
afecta la exposición al sol con la sucesión de las estaciones. Energía solar. Energía en forma de radiación electromagnética, luz, calor y rayos ultravioletas. Muy bien, André Tello, perfecto. A ver, vamos a ver. No olviden los estudiantes que recién han ingresado a la clase, escribir su nombre y apellido completo en el chat. A ver, vamos a ver quiénes están conectados. Vamos a ver por acá. Fabricio Watanabe, Sheris Casimiro, Ariana Cordero, Dairon Rioja, Sebastián Camayo, Diego Villanueva, Alcides Velarde, Frank Montesa, Emilio Salas, André Tello, Maricielo Orbeso, Almendra Orbeso, André Gamarra, Graciela Alca, Ismi Yeshua Izaguirre. Perfecto. Muy bien, ahí están los estudiantes. Si hay alguien que está conectado, por favor, escribir su nombre completo. Muy bien, entonces, profesor, su compañero André Tello ha leído los factores que podrían hacer que el tiempo atmosférico cambie, porque ustedes recuerden que el clima se mantiene fijo. Estos factores se dividen en dos. Los que afectan al planeta, es decir, de manera general, y los que afectan al planeta de manera específica. Los que afectan al planeta de manera general se llaman factores cósmicos, ¿no? Ahí está, mira, factores cósmicos. Y los que afectan al planeta de manera específica se le llaman factores geográficos. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, profesor? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos factores? Bueno, es básicamente la siguiente, ¿no? Que los factores cósmicos afectan al planeta entero sin importar la ubicación del planeta. Siempre lo van a afectar. En cambio, los factores geográficos afectan al planeta según la posición de nuestro planeta. En qué posición se encuentra el planeta, ahí lo van a afectar los factores geográficos. Entonces tenemos dos tipos de factores. Los cósmicos, por un lado, y los geográficos, por otro lado. Ahí está. Su compañero ha leído 4 factores cósmicos. Número 1, la forma esférica de la Tierra. La forma esférica de la Tierra es importante. ¿Por qué, profesor? Porque al tener la Tierra una forma de achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, la radiación que proviene del Sol no cae de manera igual en la Tierra. La distribución de esa energía solar es totalmente diferente. En algunas zonas cae de manera perpendicular como en el Ecuador, en la línea ecuatorial, y en otras zonas cae de manera tangencial como en los polos. Por eso que hay una diferencia climática en aquellas ciudades que están cerca al Ecuador y aquellas que están cerca a los polos. Ahí está. Siguiente, el movimiento de rotación también es importante. ¿Por qué, profesor? Recuerda que la Tierra rota aproximadamente 24 horas, que es lo que vale un día, ¿no? Entonces, cuando la Tierra rota, hay un hemisferio que está iluminado. Ese hemisferio que está iluminado es obviamente el hemisferio que está de día. Y obviamente el hemisferio que no está iluminado es el que está de noche. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos de día, pero habrán ciudades de Europa que de repente están de noche. Y obviamente mientras nosotros estamos de día, la radiación solar permite, profesor, que el hombre desarrolle su vida, como por ejemplo el trabajo, el estudio, actividades físicas, las plantas, fotosíntesis y todo lo demás. Pero de repente, mientras estamos de noche, uno aprovecha en descansar. Y hay una importancia del movimiento de rotación en cuanto a la exposición del Sol. Lo mismo sucede con el movimiento de traslación. El movimiento de traslación dura aproximadamente 365 días, que es un año, y que es
la vuelta, que es el circuito, que es la distancia que el Sol, que la Tierra recorre alrededor del Sol. Hay un momento donde la Tierra está bien cerca al Sol, llamado perihelio, bien cerquita al Sol. Ahí se dan las estaciones como por ejemplo la de verano y la de invierno. Pero hay momentos que la Tierra está bien, bien lejos del Sol. Ahí se dan estaciones como la de otoño y primavera, por ejemplo. Entonces ahí es importante también el movimiento de la Tierra, traslación, con respecto a la distancia del Sol. Y obviamente, es también importante la energía solar. La energía solar ingresa a la Tierra por una característica de la atmósfera que se llama diatermancia, que permite que esa energía ingrese a nuestro planeta, y al ingresar a nuestro planeta es fundamental. ¿Por qué, profe? Porque el hombre, cuando recibe la radiación solar, puede generar vitamina D, y la vitamina D es importante para el crecimiento. La energía solar permite que la temperatura se mantenga regulada, ni mucho frío, ni mucho calor. Ideal para la vida, ¿no? Ahí está. Muy bien, André Tello. Y lo que André Tello ha leído, lo tenemos nosotros acá. Factores, bueno, estos son los climáticos. Yo quiero conocer los cósmicos. Ahí está, mira. Factores cósmicos. Lo que te decía. La radiación solar, profesor, y la forma de la Tierra. La forma de la Tierra hace que la energía solar no llegue de la misma forma en todos los lugares. En la zona ecuatorial va a llegar perpendicular, por eso que las temperaturas son elevadas. En la zona polar llega tangencial, por eso que existen bajas temperaturas. Otro factor cósmico es el movimiento de rotación. Cuando la Tierra rota, un hemisferio es de día y otro es de noche, y eso es importante para la vida. Otro factor cósmico es la misma radiación solar, que permite regular la temperatura para lo que es el efecto invernadero. El hombre necesita energía solar para poder fijar la vitamina D, las plantas para la fotosíntesis, y además para que el oxígeno pueda movilizarse de manera vertical y llegar a las zonas más elevadas, ¿no? Esa es una importancia de la radiación solar. El movimiento de traslación, cuando la Tierra está bien cerca, ¿no?, al Sol, profesor, solsticio de verano, ¿no?, bien cerca. Pero cuando la Tierra está bien lejos, solsticio de invierno. Y cuando la Tierra está en tamaño o en posición regular del Sol, otoño, primavera, equinoccio, ¿no? Y obviamente el eje terrestre también es un factor clave. El eje es una línea imaginaria sobre la cual la Tierra rota. Si este eje no existiría, no se podría dar este movimiento de rotación, y por tanto no habría día y noche. Pero así como hay factores cósmicos, estimados y queridos estudiantes, a ver, me pregunta Sebastián Camayo Chalén. Chalén me hace una pregunta. Profesor, ¿en otros países también se diferencia el tiempo? Por supuesto, Chalén. Muy bien, muy buena pregunta. Te voy a poner un punto, mi estimado y querido Chalén. En otros países sí, por eso que existe la hora internacional. Por eso que existe la hora internacional, para poder calcular el uso horario de las diferentes ciudades del mundo. Bueno, vamos a conocer los otros factores. Factores geográficos. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Sheris Casimiro. Lea factores geográficos. Factores geográficos. Varían de acuerdo a nuestra posición de la Tierra. Latitud, distancia respecto a la línea ecuatorial. Altitud, distancia respecto al nivel medio del mar. Oceanidad, influencia por la proximidad a una masa oceánica. Continentalidad, influencia por la lejanía a una masa oceánica. Relieve, características de la superficie terrestre. Nivel de insolación.
Solana hacia el este y Umbria hacia el oeste. Vegetación. Regula la temperatura termorregulador. Muy bien, Sheris Casimiro, perfecto. Entonces, estos son los factores geográficos que se diferencian de los factores cósmicos porque dependen mucho de la posición que ocupe la Tierra, ¿no? Por ejemplo, vamos a subrayar y explicar cada uno de ellos. Latitud. Profesor, ¿qué cosa es la latitud? La latitud es la distancia que existe desde la superficie y toma como referencia la línea ecuatorial. Si la línea ecuatorial divide la Tierra en dos hemisferios, la latitud puede ser norte o puede ser sur. Entonces, hay ciudades que tienen un tiempo y un clima diferente porque tienen diferente latitud. Algunas están cerca a la línea ecuatorial, se llama baja latitud. Son ciudades con temperaturas más elevadas, más calurosas, porque están cerca de la línea ecuatorial. Hay otras ciudades que están lejos de la línea ecuatorial que se le llama alta latitud, cerca a los polos, y vendrían a tener climas más fríos, porque la radiación solar ahí es tangencial, ¿no? Otro valor es la altitud, que tiene que ver con la distancia de un punto al nivel del mar. Hay preguntas por acá, a ver, me están levantando la mano. En el chat Montesa, profe, en América y Europa hay diferentes tiempos siempre, ¿no? Sí, Montesa, así es. Dime Ismis, que levantó la mano, ¿en qué te puede ayudar Isaguirre? Isaguirre. Isaguirre. No está Isaguirre. Bueno, entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Altitud, profesor, No, por eso entonces. se levantó la mano. Ya. Altitud, entonces, profesor, es la distancia con respecto al nivel del mar. Profesor, ¿qué significa eso? Hay ciudades que están cerca al mar, van a tener temperaturas más elevadas porque hay mayor humedad y la humedad atrapa la energía solar. Hay ciudades que están lejos del mar y tienen poca humedad y más bien tienen bajas temperaturas, ¿no? La oceanidad, aquellas que están cerca a los océanos y están influenciados por todo lo que permite traer o estar cerca de un océano, ¿no? La humedad, por ejemplo, los vientos. Hay lugares que están lejos del océano, se llama continentalidad. Lugares más bien secos como los desiertos, por ejemplo, muchas veces. Los relieves, las zonas boscosas, los valles interandinos, etc. El relieve tiene que ver mucho también el lugar donde tú te encuentras. La temperatura no es igual en el desierto y no es igual de repente en un nevado. La temperatura no es igual en una caverna y no es igual de repente en un valle interandino. Va a depender mucho dónde tú estás. Eso también influye en el tiempo y en el clima. El nivel de insolación es la cantidad de energía solar que recibe un punto, ¿no? Cuando esa radiación o esa insolación, que es energía, llega hacia el este, se le llama solana. Cuando se va hacia el oeste, se le llama umbría. Ahí está. Y vegetación. Profesor, ¿por qué es importante el tema de la flora? Porque regula la temperatura. La vegetación es fundamental porque la temperatura ya no está ni tan elevada, no hace ni mucho calor, pero tampoco está muy baja, tampoco es que sienta mucho frío. Entonces la vegetación siempre es importante, las áreas verdes, porque van a regular. ¿Y por qué regulan, profesor? Porque desarrollan la fotosíntesis. Absorben el CO2, dióxido de carbono, y lo transforman en oxígeno. Por eso es importante, estimados y queridos alumnos. André Tello, claro que varía, pequeño. Muy bien. Profe, ¿y cómo podemos entender estos factores geográficos? Mira, acá está. Factores cósmicos, y vamos a ver acá factores geográficos. Mira. Un factor geográfico importante, lo tenemos acá. A ver. La latitud, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? Hay ciudades que están cerca a la línea ecuatorial. Cuando una ciudad está cerca de la línea ecuatorial, se le llama baja latitud.
Entonces tiene un clima cálido, tienen elevadas temperaturas porque la radiación solar es perpendicular. Pero hay ciudades que están lejos de la línea ecuatorial y ahí presentan climas fríos, porque la radiación solar es de tipo tangencial, ¿no? Eso hay que tener importancia. Luego tenemos también, profesor, el relieve. No es lo mismo el tiempo y el clima que tú sientes en una montaña, donde seguramente tendrás un clima frío, que cuando estés cerca al mar tendremos un clima más caluroso por el tema de la humedad. El vapor de agua atrapa la energía solar, ¿no? La altitud también. Cuando uno está en elevadas zonas, por ejemplo, estás en el Huascarán, estás en una ciudad sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, vas a registrar menor temperatura. Por eso la gente que viaja va abrigada, chompa, guantes, casaca, porque la temperatura baja. En cambio, cuando tú estás a menor altitud, es decir, cerca al mar, sientes calor. Por eso las personas van a la playa, van a solearse un poquito, ¿no? Ahí está, la altitud también es otro factor, mira, ¿no? Y obviamente otro factor tiene que ver con tu lejanía y cercanía al océano y a los continentes. Cerca a los océanos, profesor, vas a sentir calor. Pero si estás bien metido en el continente, es probable que sientas frío, ¿no? ¿Por qué calor cerca a los océanos? Por la humedad. El océano recibe la radiación solar y genera una evaporación, que es vapor de agua. Ese gas atrapa el calor y hace que todas las ciudades que están cerca de las costas tengan temperaturas elevadas o un poco más calientes en comparación con otras. Y aquellas ciudades que están bien lejos del océano, en la zona de la Puna, de la sierra, sienten más bien bajas temperaturas, un tema frío, ¿no? Porque carecen de esa humedad que te brinda el océano. Entonces, estos son los factores geográficos que dependen mucho de la posición de la Tierra. Vamos a seguir avanzando y vamos a conocer algo interesante acá. ¿Qué elementos posee el tiempo, profesor? ¿Cuáles son esos elementos? Mira, los elementos del tiempo son importantes porque al conocerlos, no solamente vamos a saber cuáles son, sino cómo yo los puedo medir. ¿Cómo yo puedo medir la radiación? ¿Cómo yo puedo medir la temperatura? ¿Cómo yo puedo medir la humedad? ¿Cómo yo puedo medir la precipitación? ¿Cómo yo puedo medir la nubosidad? ¿Cómo yo puedo medir la presión atmosférica? ¿Y cómo puedo medir los vientos? Vamos a ver por acá. Vamos a empezar un poco con la lectura. Mis estimados y queridos alumnos de primero y secundaria, el mejor salón, ¿ah? Es el mejor salón de todos. A ver, Isaguirre, te escucho fuerte. Radiación solar, profesor. Sí, elementos del tiempo, por favor. Ya. La radiación solar, su definición es forma de energía proveniente del Sol, re- responsable de dinamizar la atmósfera. Su instrumento de medición es heliómetro o heliógrafo. Sigue. La temperatura, su definición es el grado de calor o frío de una zona en un tiempo y lugar determinado. Instrumento de medición, termómetro de máxima y mínima. La humedad, su definición, contenido de vapor de agua en la atmósfera. Esta agua proviene principalmente de la evaporización. Instrumentos de medición, higrómetro. Precipitación, su definición, caída de agua de las nubes
producto de la condensación del vapor de agua por la disminución de la temperatura. Instrumento de medición es pluviómetro. La nubosidad, su definición, cantidad de vapor de agua condensada en la atmósfera. Instrumento de medición, nefómetro. Presión atmosférica, su definición, peso de la atmósfera sobre la superficie. La relación es mayor altitud, menor presión. Instrumento de medición, el barómetro. Vientos, definición, movimientos del aire en forma horizontal debido a la diferencia de presiones entre dos regiones de la superficie terrestre. Instrumento de medición, anemómetro, la velocidad. Veleta, la dirección. Gracias. Muy bien, correcto. Vamos a, profesor, tomar como referencia lo que ha leído su compañero Ismis. ¿Qué nos dice acá? ¿Cuáles son los elementos del tiempo? La radiación solar, la temperatura, la humedad, precipitación, nubosidad, presión y vientos. ¿Cuándo hablamos de radiación solar? Cuando es la energía que proviene del sol. ¿Con qué se mide esto, profesor? Con el heliómetro o heliógrafo. La palabra helio viene de calor, ¿no? Viene de sol, ¿no? Por eso es un instrumento de medición. Profesor, heliógrafo, que se encarga de medir la radiación solar o la energía que proviene del sol en realidad. Profesor, temperatura. La temperatura es el grado de calor o frío de un lugar determinado. Yo puedo sentir mucho calor, me quiero sacar de repente la casaca, o puedo sentir mucho frío, me quiero abrigar. Ya, ¿eso con qué se mide? Con el termómetro, ¿no? Por eso cuando tienes fiebre utilizan el termómetro. Humedad, la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿no? ¿Y cómo llegó ese vapor de agua a la atmósfera? Porque la radiación solar impactó con el océano, como esta cámara. La radiación solar impacta con el océano y eso genera un gas. Ese gas se llama humedad, ¿no? ¿Con qué se mide? Higrómetro. La precipitación es lo que tú normalmente dices lluvia, llovizna, garúa, ¿no? Es lo que normalmente, profesor, va a caer a la superficie, precipitación. Puede caer en estado líquido, puede caer en estado sólido también. ¿Con qué se mide eso? Con el pluviómetro. La nubosidad, ¿no? Una vez que se da la evaporación, profesor, del vapor de agua, se van a formar nubes. Esas nubes son la nubosidad, que es la cantidad de vapor de agua que está en la atmósfera. Eso se mide con el nefómetro. ¿Qué es la presión atmosférica, profesor? Es el peso de la superficie, es el peso, profesor, de la atmósfera, es el peso del aire que existe sobre la superficie, ¿no? Profesor, ¿dónde hay más presión, profesor? ¿En la altura o cerca a la costa? Cerca a la costa, pues. Cerca a las costas, las presiones van a ser mayores. En cambio, en las zonas altas, las presiones son menores. La presión se mide con el barómetro. Y los vientos, que es lo más fácil de todo. Son los movimientos del aire en forma horizontal, ¿no? Cuando el aire va en forma horizontal, estamos hablando de vientos. Si yo quiero saber a qué velocidad va el viento, utilizo el anemómetro. Pero si yo quiero saber cuál es la dirección, utilizo la veleta, ¿no? ¿A dónde va ese viento? ¿Al sur, al este o al oeste? Veleta. ¿A qué velocidad va? 1000 kilómetros por minuto, 50 kilómetros por minuto, anemómetro. Yo quiero calcular la presión, barómetro. Yo quiero calcular la nubosidad o el vapor de agua, nefómetro. Quiero calcular la cantidad de agua que cae, pluviómetro, y así sucesivamente. En el chat me están escribiendo. Dice André Tello, profesor, ¿qué causa las lluvias? Las lluvias en realidad es un fenómeno atmosférico que causa debido a
la cantidad de vapor de agua que está en la atmósfera. La cantidad de vapor de agua es tanta que en algún momento empieza a desprenderse por la ley de Newton, ¿no? La gravedad, todo cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. Y profesor, ese vapor de agua que luego se condensó y se convirtió en nube, en algún momento regresa otra vez a la superficie y luego al mar, el ciclo del agua. Eso genera las precipitaciones, ¿no? Muy bien, mi querido y estimado André Tello, muy buena pregunta. Y bueno, como parte final estamos dejando estas 5 preguntas que tienen que ver con la clase del día de hoy. Antes de retirarme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda al respecto por ahí, mano levantada o en el chat? ¿O todo está claro como el agua? Todo claro como el agua. Muy bien, Isaguirre, ¿alguna Todo otra claro, profe. pregunta por acá? ¿Alguna duda? En el chat. ¿Dónde hace más frío? Me dice Montesa. La Puna o la cordillera es básicamente zonas altas. En los dos lugares el clima es frío, gélido, bajas temperaturas, porque están bien alejados de la costa, bien alejados del mar, donde no hay humedad. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Buen fin de semana. Un abrazo Está virtual. claro.